Esta mañana está con nosotros José Medina Mora, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. José, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto. Muy, muy buenos días, Rodrigo. Qué gusto saludarte. ¿Cómo calificarías ayer la reunión y, bueno, pues toda la agenda intensa que tuvo Jamieson Greer, el titular del USTR, acá en nuestro país? ¿Y cuál es la óptica desde el Consejo Coordinador Empresarial? Yo la calificaría como positiva porque se avanza en el diálogo. Desde luego será un diálogo, una negociación en donde habrá que eh, pasar por varios obstáculos como en cualquier negociación. Pues es muy positivo el que exista el diálogo, que se vaya habiendo avance y que tuvieras la oportunidad, Rodrigo, de plantear cuál es la postura del sector empresarial mexicano, que de hecho tenemos un acuerdo con el sector empresarial de Estados Unidos y Canadá, con el Business Roundtable y la US Chamber of Commerce de Estados Unidos y con el Business Council de Canadá, básicamente de tres puntos. El primero, que continúe el tratado; el segundo, que sea de libre comercio; y el tercero, eso significa cero aranceles para todo lo que cumpla con las reglas de origen, ¿no? Incluyendo lo que hoy tiene aranceles en la sección 232, especialmente en acero, aluminio y automotriz. Desde luego sabemos la postura del gobierno de Estados Unidos, del presidente Trump, que él quiere aranceles para todo el mundo. Entonces será un proceso en donde habrá que negociar, pero el punto de partida son cero aranceles. En el camino, los aranceles que aparezcan pues tienen que ser a cambio de algo, pero con el optimismo, Rodrigo, de que habiendo diálogo esto saldrá adelante. Claro. Eh, bueno, el gobierno de Estados Unidos y por lo que sabe Jamieson Greer planteó mensajes pues contundentes en dos aspectos. Bueno, hay dos aspectos muy importantes para México. El sector automotriz y pues no es ningún secreto que Trump ha dicho pues yo quiero que produzcan en Estados Unidos y estamos pagando un arancel como este sector, relevante obvio porque es uno de los motores más potentes dentro de la manufactura y por lo tanto de la economía mexicana. Y el otro obviamente en acero y aluminio, que ahí he visto señales de más flexibilidad porque se han crecido para toda la región. Sé que le dijeron desde el sector privado, lo único que ha ocurrido con el arancel automotriz a México pues es que se ha reducido la participación en el mercado global de los vehículos producidos en la región Norteamérica, que incluye a los tres países. Pero se mantuvo, ¿lo veías flexible con respecto a estos temas? ¿Fue más bien diplomático pero enfático? ¿Cómo verías a Jamieson Greer en términos pues de los mensajes que dio ayer y que te tocó intercambiar con él? Por ejemplo, en parte que comentas del sector del acero y aluminio. Del acero, la realidad es que con los aranceles que han puesto, Estados Unidos hoy compra menos de México, menos acero de México, y le compra más a países como Vietnam. Supuestamente los aranceles estaban puestos para que ocurriera lo contrario, pero como los han implementado, esto ha metido en una desventaja a la región. Entonces, afortunadamente, la gente técnica del equipo del embajador Jameson Greer tenía esta información, la pudo confirmar de tal manera que, bueno, tomaron nota y son de los temas que, bueno, esperamos que una vez dialogado se vayan haciendo los ajustes. En el sector automotriz es muy cierto lo que comentas. El presidente Trump quiere que las empresas se lleven las líneas de producción a los Estados Unidos. Lo que nos comentan las empresas automotrices americanas es que hicieron el análisis a fondo y que los números no les dan para mantener su competitividad. Tienen que mantener una parte de la producción en México, así como comprar las autopartes mexicanas. Entonces, la postura del sector automotriz americano es que si quiere el gobierno de Estados Unidos que compitan con el continente asiático y con Europa, es necesario que tengan esta posibilidad de fabricar tanto en Estados Unidos como en México y sobre todo tener acceso a estas autopartes mexicanas. Hoy en día, como están puestos los aranceles, las empresas automotrices de Japón y de Corea pueden exportar a los Estados Unidos con un menor arancel que las empresas americanas que están en México y que además tienen que cumplir reglas de origen. Nuevamente, algo de lo que supuestamente no es el objetivo que busca el gobierno de Estados Unidos. Estos son los ajustes, Rodrigo,
esperamos que se vayan dando en el camino de estas negociaciones. Claro. José, cuando se negoció por primera vez, si pasamos del Telecán al Temec, todavía pues en el sexenio antepasado, había todo este mecanismo de cuartos de junto que fue eficiente también en la primera negociación, la del Telecán. ¿Cómo ves ahora el esquema, digamos, mediante el cual el sector privado pues alimenta, ilustra, etcétera, tema por tema, que hoy esa figura no está como tal? ¿Cuál es la figura, digamos, desde donde tú la ves y obviamente la coordinación que hay con el gobierno federal? ¿Y cómo ves el hecho de que no se dé, digamos, como había ocurrido anteriormente? Bueno, son circunstancias diferentes, tanto el Telecán, que fue negociación de un tratado, como el Temec, la renegociación de ese tratado, requirieron abrir muchísimos temas. Había alrededor de 38 mesas de trabajo dentro del cuarto de junto. Ahora es una circunstancia diferente, es una revisión que se hace cada 6 años al Temec, y en ese sentido lo que se ha implementado son mesas técnicas. Son 5 mesas técnicas, estas están funcionando. El gobierno federal pide información a estas mesas técnicas, ahí se revisa y esa información se le da al gobierno precisamente a través de la Secretaría de Economía. Entonces hay esa comunicación con mucha frecuencia, la información que se requiere se analiza y se entrega, de tal manera que yo diría que hay esa colaboración entre el sector empresarial y el gobierno federal, en este caso con la Secretaría de Economía. Claro. Ahora, cuando estuvieron en Washington DC, bueno, pues había expresiones, digamos, de empresas estadounidenses en México que obviamente forman parte del CCE. Digamos, ¿cómo se da la vida al interior? Porque pues el Consejo Coordinador Empresarial pues es muy grande, agrupa muchos tipos de empresa, muchas corrientes, etcétera. Pero, ¿qué decir, digamos, de lo que vas recibiendo como insumo en términos de las inquietudes que hay? Por ejemplo, pues el tema de la reforma del Poder Judicial y más que eso, el SAT y su fiscalización no necesariamente tan clara, que eso es uno de los factores pues que no ayuda a la inversión, que es lo que finalmente va a permitir que crezca. ¿Cómo dirías que lo estás viendo y cómo se acomodan esas corrientes? Sí, digamos como sabes, estamos yendo a Washington más o menos una vez al mes y pues en los diálogos que mantenemos con no más las dependencias de gobierno, sino también con eh, las empresas estadounidenses, los organismos empresariales. Lo que podemos comentarte es con respecto al poder, la reforma del Poder Judicial, lo que en Washington están atentos es que las sentencias que se dicten sean con respecto a la ley. Es decir, no hay foco tanto en sí, en la reforma del Poder Judicial, sino en la observancia que efectivamente se respete la ley. Entonces, en la medida que los nuevos jueces y magistrados dicten sus sentencias con respecto a la ley, esto no generará mayor ruido en la relación bilateral. Con respecto a lo que comentas de la fiscalización del SAT, pues sí es un tema que ha aparecido varias veces en varias de las mesas. Nos lo comentaron en el Tesoro, nos lo comentaron en una reunión del Council of the Americas, en donde había 20 CEOs, 12 de los cuales dijeron que tenían proyectos de inversión detenidos hasta que se terminaran estos procesos de fiscalización del SAT. Nos lo dicen los embajadores de distintos países de Europa, de Asia. O sea, sí es un tema que tenemos que resolver para lograr que los proyectos de inversión fluyan. Sin duda ese es un tema fundamental, sobre todo porque además creo que está muy claro y hemos visto muchas señales al respecto del gobierno federal en cuanto a pues el diagnóstico de que se requiere inversión privada, y eso bueno pues está vinculado a esto que mencionas, obviamente Estado de Derecho y otros aspectos en materia de seguridad, etcétera, pero creo que es importante que por lo menos el diagnóstico está. Ahora hay que ver si en esta coyuntura además
pues se queda establecido para que esta inversión se vaya desdoblando, porque lo mismo que dicen allá, pues lo dicen acá, solo que quizás acá no lo dicen tan visiblemente porque puede resultar más complicado algunos empresarios, pero es un tema que sin duda en la realidad pues no se está desplegando la inversión. José, viene un corte, te pediría la bondad de tu tiempo, sé que tienes que ir a otro compromiso, así que si me permites una pregunta más vinculado por supuesto a el momento que está México, sobre todo con el tema del PASIC, el diálogo que hay con el gobierno federal y en ese ámbito, estimado José. Sí, con mucho gusto, Rodrigo. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresa esta mañana, me da gusto que esté con nosotros José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. José, bueno, ahora que ha habido pues todo un cambio y este comité para que México pueda empezar a aprovechar los recursos que tenemos o que tiene el país en gas shale, etcétera, a través del famoso fracking, y bueno, parecería que siempre el tema energético es relevante. ¿Apareció ayer, digamos, en los temas que se habló con Jamieson Greer o ese no formó parte? Digamos que no está, digamos, como un detalle. Sí, en lo general, dentro de los, digamos, 54 temas que USTR puso al gobierno mexicano, de los cuales 48 están resueltos, pues uno tiene que ver precisamente con energía, en el sentido de que haya la apertura de la inversión privada en temas de energía, pero no en particular como tema que sea relevante para la revisión del tratado. Es algo que, bueno, México decide hacer. Desde luego, como se ha dicho, la tecnología ha avanzado para que esto pueda ser compatible con el cuidado del medio ambiente y desde luego, pues ahí están los recursos energéticos. México consume gas de los Estados Unidos que es obtenido con este sistema, de tal manera que pues vivimos en el mismo planeta, es decir, estamos consumiendo gas que viene de ese origen y tenemos en el país esos recursos que desde luego pues se tendrán que, en la evaluación que está haciendo ahorita el equipo técnico, cuidar que si con la tecnología pues ya puede eh, extraerse este gas y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente, ¿no? En cuanto a los otros temas que hay en la agenda nacional, el diálogo del sector privado con el gobierno federal, ¿cómo lo calificarías? Obviamente está enfrente pues el choque inflacionario que tenemos justo pues por lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Evidentemente los precios de los energéticos, fertilizantes y otros insumos están subiendo. En ese sentido, ¿cómo está ese diálogo y sobre todo cuál es la postura del sector privado en cuanto a esta situación? Y digamos que el PASIC es un acuerdo voluntario entre el gobierno y el sector empresarial. Y en ese sentido, en esa parte es donde tiene la bondad, eh, porque hemos podido a partir de ese acuerdo ir avanzando en que disminuya la inflación. Recordarás, el primer PASIC, la inflación estaba rondando el 9% y gracias a ese acuerdo de unidad en donde las empresas de manera voluntaria deciden no trasladar el aumento de costos a los precios en alguno de los 24 productos que se inició y se logró que la inflación bajara de casi el 9 al 4,5% ya en el sexenio de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en el PASIC 2, pues la meta era bajar de 4,5 a 3. Hemos visto que es mucho más difícil esa disminución, ha tenido unas bajas, pero luego tiene repuntes. Por lo que bien señala Rodrigo, hay un entorno geopolítico mundial que presiona la inflación. Sin embargo, desde el sector empresarial consideramos que el mecanismo es el adecuado, es decir, colaboración entre el gobierno y el sector privado para, de alguna manera, lograr que la inflación vaya bajando y se puedan ir conteniendo estos golpes. De no existir el PASIC, pues la inflación con estos golpes mundiales estaría muy por encima de lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces estamos comprometidos a seguir adelante en este acuerdo de unidad, en donde lo importante, lo resalto, Rodrigo, es que voluntariamente las empresas deciden en qué producto dan ese apoyo para efecto de que se pueda conseguir esa canasta básica al precio estable que se ha mantenido.
Sin duda importante. Ahora, pues interesante digamos, con el tema de los gasolineros, que es un gremio muy específico, pero que decía ayer la presidenta que el SAT los va a supervisar, ¿no? A los que suban el precio y bueno, eso no deja de ser complicado por lo que acabas de decir, es voluntario, teóricamente, ¿no? Obviamente los combustibles pues tienen ciertas particularidades, pero es un asunto ahora que justo hablábamos del SAT en términos de las preocupaciones que hay allá, acá, en cuanto a esa situación. Y el tema de las gasolineras me parece que hay que evolucionar de un precio tope, como es el que se ha manejado, a pues, que los gasolineros se comprometan a precios bajos en ciertas zonas, es decir, zonificar, de tal manera que pueda haber esa flexibilidad donde sí se requiera dar un menor precio, que así se dé algo similar a lo que tiene el PASIC en ese acuerdo voluntario, en lugar de tener, digamos, un precio fijo. Fijar precios altera los mercados y eso no es algo que en el largo plazo se pueda mantener. Finalmente, esto lo que empieza a suceder es que pues empiezan a cerrar algunas estaciones de servicio porque deja de ser eh, digamos, conveniente tenerlas en esas condiciones. Entonces, nos parece que tiene que implementar cierta flexibilidad y creemos que es por la parte de la zonificación como se puede lograr el que sí se mantengan precios bajos en ciertas zonas, pero haya esa flexibilidad para que también las estaciones de servicio pues puedan mantenerse, puedan seguir adelante y no tengan que recurrir a cerrar. Claro. Pues José, te agradezco mucho la entrevista, te mando un abrazo. Igualmente un fuerte abrazo, Rodrigo, y un saludo a toda tu audiencia. Gracias. Ahí escuchamos a José Medina Mora, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial.